Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola de nuevo, mis queridos amigos y hermanos, aquí José con ustedes, una vez más, comenzando la semana, lunes 20 de junio. Gracias a Dios hoy tenemos un día un poco lluvioso y nublado aquí, fresquito, 17, 18, 20 grados, por ahí andando, para después del sofocón del fin de semana pasado, sábado y domingo, que tuvimos aquí un calentón tremendo. Yo el otro día les hablaba de 39 grados y aquí llevamos hasta 42. Yo cuando salía a la calle me pegó un fogonazo en la cara que, bueno, salí un ratito solamente para depositar una bolsa y de verdad que era un horno ardiente. Y hoy, esta mañana, he puesto un artículo de unos chicos que han hecho una investigación sobre este tema del clima y bueno, se ve que ha sido esta ola de calor totalmente fabricado y parece ser que incluso hasta la EMET, la Agencia Española de Meteorología, cuando anuncia que va a haber nubes altas, eso significa que van a fumigar los aviones, ya saben, algunos le llaman chemtrails, son fumigaciones aéreas de aerosoles, de metales y de cosas que realmente cambian el clima, crean un efecto invernadero, hacen que la Tierra se caliente como unos 15 grados por encima de lo habitual, provocan lluvias, quitan lluvias, en fin, toda esta locura que estamos viendo. Yo muchas veces en el canal de Telegram comparto fotos que yo mismo hago de esas estelas, porque la verdad que me da mucha rabia. Bueno, damos gracias al Señor porque todo está en su mano y porque su palabra dice que Él viene, está a la puerta para destruir a los que destruyen la tierra y sobre todo a los que tratan de destruir a la humanidad. Y bueno, y dicho esto, sin más preámbulos, pues vamos a irnos al estudio de Apocalipsis, que ya sabe que hacemos los lunes y los martes. Vamos a continuar. La otra vez nos habíamos quedado en el capítulo 11. Este era el vídeo que se publicó, se acordarán. Y bueno, pues vamos a ir a por el capítulo 12 y el capítulo 13, que yo creo que es los que vamos a ver hoy. Bueno, pues dice así, capítulo 12, los bienaventurados, Apocalipsis 14:13 dice: Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. La palabra griega traducida como bienaventurado es Makarios. Así que ya sabes, si usted se llama Macario, quiere decir bienaventurado, que se refiere a un estado de bendición más que a un acto de bendición. Es la misma palabra usada en las bienaventuranzas de aquellos que son bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas son bienaventuradas si mueren en el Señor de ahora en adelante? ¿Qué significa ahora en este texto? ¿A qué periodo de tiempo se refiere esto?
En primer lugar, estos bienaventurados son aquellos que mueren en el Señor, subrayado en el Señor. En otras palabras, Juan estaba hablando de creyentes y sin duda esto se refiere a los santos en el versículo anterior. Sin embargo, el marco de tiempo de ahora en adelante tiene que ver con el tiempo del juicio cuando las naciones beban del vino de la ira de Dios. Este es el momento en que las bestias han concluido su contrato con Dios para gobernar la tierra y finalmente son juzgadas por abusar de la autoridad que Dios les ha dado. Durante el tiempo que los santos gobiernen el reino, los que resuciten en la primera resurrección serán inmortales, por lo que el versículo 13 solo podría referirse a ellos si se refiere al breve intervalo entre la caída de Babilonia y esa primera resurrección. Lo más probable es que esto se refiera de manera más general a todos los creyentes. De lo contrario, Juan habría usado el término del versículo anterior, bienaventurados los santos que mueren de ahora en adelante. Pero la frase los muertos que mueren en el Señor probablemente se refiere de manera más general a todos los creyentes durante los 1000 años que se avecinan. Condiciones durante el milenio. En Daniel 2:35, la caída de los sistemas de gobierno de las bestias viene del gran reino de la piedra, que golpea la imagen en sus pies y luego la tritura hasta convertirla en polvo. ¿Se acuerdan de la imagen del sueño de Daniel? La imagen que es golpeada con la piedra no cortada por manos, que la golpea en los pies de hierro y barro y toda la estatua es molida a polvo. Después de eso leemos: pero la piedra, perdón, que aquí esto estaba descolocado, luego leemos: bien, ahora, luego leemos 35, pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. En la interpretación de Daniel en el versículo 44 leemos: y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, y ese reino no será dejado para otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos estos reinos, pero el mismo permanecerá para siempre. Como ven, después de los pies, esta es una digresión que yo hago, después de los pies de hierro y barro, no viene un nuevo imperio global tipo de las bestias como los que hasta aquí han sido, que está concluyendo con el reino de la tierra, pues después, con la bestia de la tierra, después de la bestia de la tierra, asociada con la bestia del mar, no viene ningún otro imperio globalista ni nada de eso. Así que, señores, olvídense, no estamos asistiendo al levantamiento de un anticristo y a un imperio mundial, global, de estos globalistas, valga la redundancia, sino que estamos asistiendo a la caída de lo que la Biblia llama misterio Babilonia, que es este sistema mundial satánico babilónico, o de los globalistas, o del Deep State, o del Estado profundo. En otras palabras, esta edad de tabernáculos de 1000 años es el tiempo cuando el reino de Dios comenzará a llenar toda la tierra. La implicación es que todo esto no sucederá de inmediato, sino que llevará más de 1000 años lograrlo. Se hará bajo el ministerio de los vencedores, que tendrán la unción plena de la fiesta de los tabernáculos, es decir, la plenitud del Espíritu. Los santos que reinan con Cristo durante esta edad continuamente tomarán más y más terreno a medida que el reino de Dios crezca y el reino de las tinieblas mengua. Cuando Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, Juan usa el término upomeno, una palabra compuesta que es casi imposible de traducir al español. Upo significa debajo y meno significa permanecer, morar. Combinadas significan ganar más y más terreno, como en la guerra. Esto describe el aumento continuo del reino en la edad venida, es decir, con la destrucción de la estatua, cuando la piedra golpea la estatua, el sistema babilónico cae
y entonces los santos, ya investidos con la doble porción, con la unción de tabernáculos, van a comenzar avivamientos en diferentes naciones del mundo, que van a ir ganando nación tras nación y van a caer bajo el poder de Jesucristo y sus santos. En esas naciones, lógicamente, se instalarán en el gobierno vencedores y se establecerán leyes basadas en la Constitución, en constituciones nuevas que estarán a su vez basadas en la palabra de Dios. Y ninguna ley que sea contraria a la palabra de Dios estará vigente. Y poco a poco, pues nación tras nación irán cayendo bajo el imperio de Cristo y los vencedores, y hasta que eso acabe en el milenio, donde, como dice la palabra, toda la gloria de Dios llenará toda la tierra como las aguas cubren el mar, es decir, al 100%. Al final del milenio, toda la tierra estará bajo el poder de Jesucristo y sus santos vencedores, y toda la tierra estará en paz y gobernada como tiene que ser gobernada. Al comienzo de esta edad, cuando las primeras naciones declaren a Jesucristo como su rey, los que se opongan a su gobierno serán echados a las tinieblas de afuera. Es un concepto siempre mal entendido, algunos lo confunden con el lago de fuego, pero no es así. Mateo 8:12. Muchos han supuesto que estos no podrán entrar en el reino, aunque se arrepientan, porque suelen equiparar estas tinieblas de afuera con un infierno del que no hay escapatoria. Sin embargo, las tinieblas exteriores contrastan con el reino de la luz que se describe en Apocalipsis 21 del 23 al 26. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ha iluminado, y su lumbrera es el Cordero. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Y de día, porque allí no habrá noche, nunca se cerrarán sus puertas, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Sin embargo, Juan aclara en el siguiente versículo que ningún incrédulo podrá entrar en esta ciudad, es decir, en la Nueva Jerusalén. En otras palabras, las naciones entrarán como creyentes buscando la luz y el comienzo de la ley y los caminos de Dios. A medida que el reino de la luz incremente su territorio sobre la tierra, muchos se convertirán y obtendrán la ciudadanía del reino, la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Isaías 2, del 2 al 4, nos dice que muchas naciones vendrán, esto es profético, a Sión. Ojo, Sión sin acento, no hay que confundir Sión sin acento, que hace referencia pues a la Jerusalén vieja. Esto es simbólico, lógicamente, ¿no? Y Sión con acento, que hace referencia al monte Hermón, el monte de la transfiguración, que a su vez es tipo de la Nueva Jerusalén. Nos dice que muchas naciones vendrán profético a Sión para aprender las leyes de Dios. Todas las naciones correrán hacia ella, dice Isaías. Así que difícilmente se puede decir que una vez que los hombres sean expulsados del reino, no habrá más oportunidades para la salvación. El propósito principal del crecimiento de la piedra, es decir, del reino de la piedra, es abarcar a todas las naciones e incorporar a todos los hombres bajo el gobierno del heredero legítimo y rey de la tierra, Jesucristo. Sin embargo, por Apocalipsis 20, del 7 al 9, vemos que aún al final de los 1000 años, el reino de Dios no ha llenado toda la tierra, porque cuando Satanás es suelto de nuevo, puede engañar aún a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra. De esto entendemos que habrá incrédulos en la tierra virtualmente hasta el tiempo del juicio del gran trono blanco. Todavía quedarán algunos por ahí, que serán engañados de nuevo por el diablo, y aún después de haber contemplado la historia del desastre de los gobiernos de los 6000 años anteriores. Y incluso después de haber 1000 años de ver la gloria del Señor en nación tras nación, todavía habrá incrédulos. Y eso pues demuestra que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá, no? Rebeldía, aunque todos los
hechos lo nieguen. Mientras tanto, como dice Apocalipsis 22:15, fuera están los perros y los hechiceros y los inmorales y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Ojo que mentira está incluido entre estos pecados, lo mismo que los otros. Aunque la duración de la vida aumentará considerablemente en el milenio, todavía habrá muerte durante ese periodo de 1000 años en la edad de los tabernáculos o en la edad de tabernáculos. Isaías 65:20 lo describe. No habrá más en ella niño que muera de pocos días, ni anciano que no cumpla sus días, porque el joven morirá a la edad de 100 años y el que no llegue a la edad de 100 será tenido por maldito. Este versículo describe el estado bendito de aquellos que mueren en el Señor de ahora en adelante, es decir, que mueren en el Señor durante la época del milenio. Todavía va a haber muerte. Dice que la muerte es el último enemigo que será destruido y eso ocurrirá al final del milenio. Es sólo después de esta edad de tabernáculos de 1000 años que la muerte será abolida. Apocalipsis 20:14. La muerte será el último enemigo abolido, no el primero como se enseña a menudo. Todavía habrá muchos enemigos de Cristo, aquellos que aún no se han reconciliado con Él durante la edad de los tabernáculos. Estos no quedarán completamente sujetos a la autoridad de Cristo hasta el tiempo del juicio del gran trono blanco, donde no les cabrá más remedio al contemplar la gloria de Dios que doblar la rodilla y confesar a Jesucristo, es decir, serán salvos en aquel instante. Porque nadie puede decir, llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Lo quiere decir que habrán sido salvos en ese momento llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando sean llevados ante los tribunales, no podrán resistir y perderán todo derecho a pecar, porque entonces Jesucristo reclamará toda la tierra con base a la ley de los derechos del Creador. Y bien, después de tomarme un sorbito de roibos, continuamos ahora con el capítulo 13, un hijo del hombre. Bien, capítulo 13, entonces, un hijo del hombre. Después de hablarnos brevemente de los bienaventurados que mueren en el Señor de ahora en adelante, Apocalipsis 14:14 dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube estaba uno semejante a un hijo del hombre, que tenía una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era o no el Mesías, dijo en Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. No obstante, os digo que de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Según las notas del doctor Bullinger sobre el Salmo 8:4, en la Biblia compañera de Companion Bible, el término Hijo del Hombre se relaciona con el dominio en la tierra. Dice también el anexo 98, fracción 16 o 16. Este título, cuando se usa de Cristo, siempre tiene el artículo. Cuando se usa de un ser humano, como en Ezequiel, nunca tiene el artículo, el Hijo del Hombre, o uno como Hijo del Hombre. Cuando Juan usa ese término en Apocalipsis 14:14, no hay artículo él. Es por eso que la New American Standard Bible lo traduce como uno semejante a un hijo del hombre, uno semejante a un hijo del hombre, no a el hijo del hombre, sino a un hijo del hombre. Entonces, ¿quién es este hijo de hombre? Es el hijo corporativo, el cuerpo de vencedores que manifiesta la naturaleza y el carácter de el Hijo del Hombre Jesucristo. Es decir, es Cristo unido a la cabeza, el Hijo, uno como Hijo de Hombre, un Hijo del Hombre o semejante a un Hijo del Hombre, como decíamos antes. No es Jesucristo solo, sino es Jesucristo unido a su cuerpo.
el hijo corporativo, el cuerpo de vencedores. Es el arnion, los corderitos que Jesús dijo que apacentaran en Juan 21:15, no el amnos, que es el cordero, el gran cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, Juan 1:29. Sin embargo, tenga en cuenta que este hijo corporativo incluye tanto a Jesús, la cabeza, como a los hijos de Dios, su cuerpo. En cierto sentido, esta es una obra conjunta del hombre de la nueva creación que está llamado a traer a justicia a la tierra. El hombre de la nueva creación completa, el Cristo cósmico, por decirlo de alguna forma, que engloba a Jesucristo y sus vencedores. Ese es el hijo del hombre de la nueva creación. Entonces, recuerden eso, que el arnion, la palabra arnion, que se usa todo el rato en Apocalipsis, habla de los corderitos, no de Jesucristo solo. Y el amnos es el gran cordero. Por lo tanto, en Apocalipsis todo el tiempo está hablando del hijo corporativo. El hijo, la cabeza, unido con el cuerpo. Este hijo del hombre tiene una corona en su cabeza. Obviamente Jesús mismo es la máxima autoridad, porque él fue el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18. Pero cuando los hijos de Dios resucitan en la primera resurrección para unirse a los vencedores que aún viven, son como los segundos nacidos de entre los muertos, tendrán la siguiente máxima autoridad. La autoridad se basa en el orden de nacimiento. El apóstol Pablo escribió justo antes de su martirio a su colaborador en 2 de Timoteo 4:8 diciendo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, subrayado, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y subrayado también, no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Pablo estaba hablando de ese hijo del hombre con la corona de justicia de Apocalipsis 14:14. Incluía a Pablo y también a todos los que han amado su venida. Este es también el mismo hijo del hombre que lleva una hoz afilada en su mano. Mientras que la cabeza de este hijo del hombre es Cristo, la mano es parte del cuerpo. La cabeza dirige la mano, pero la mano en realidad lleva a cabo la obra como ejecutora de su voluntad, es decir, de la voluntad de la cabeza, de Cristo. La hoz está destinada a darnos una imagen profética en lugar de verla como un instrumento agrícola literal. Entonces, ¿cuál es su significado? La hoz y el tiempo de la cosecha. Apocalipsis 14, del 15 al 16 dice: y otro ángel salió del templo clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. La siega se hace solo cuando la cosecha está madura. En una aplicación personal, cada persona está lista para la cosecha en un momento diferente de su vida, pero la parábola de Jesús en Mateo 13:39 profetiza que la siega es el fin del mundo. El punto del tema de la cosecha es que Dios ha sembrado una buena semilla en la tierra, pero toma tiempo para que esa cosecha madure. Uno no debe tratar de cosechar una cosecha antes de que esté madura. Santiago 5, del 7 al 8 dice: tened pues, hermanos, paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso producto de la tierra, teniendo paciencia, hasta que llegan las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, subrayado, tened también vosotros paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aquellos que estudian el tiempo están mejor equipados con paciencia que aquellos que no estudian el tiempo. Hay, por supuesto, más de un nivel de tiempo para que las personas estudien. Primero está el estudio a largo plazo de cosas como la era pentecostal y la era de los tabernáculos o la era de la Pascua. Los versículos anteriores se refieren a tales cosas.
En segundo lugar está el momento a corto plazo en la propia vida personal de cada uno de nosotros. Dios puede haber sembrado su palabra en la vida de multitudes, pero no todas esas semillas han germinado. Sin embargo, todos los días maduran algunos. Esto se ha prolongado durante generaciones. En este sentido, Jesús dijo en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. En otras palabras, si bien debemos ser pacientes para el mayor cumplimiento de la cosecha al final de la era, incluso ahora hay una obra que debe hacerse de manera individual. Hay muchos individuos que ahora están maduros para la cosecha, aunque debemos tener paciencia con los que aún no lo están. Bien, yo creo que es el momento. Estamos diciendo en este nuevo blog de Graneros de José, en nuestro nuevo blog, que es un momento caídos de Dios para que los vencedores comiencen a segar la mies que ya está madura. Hay muchos que durante este tiempo y sobre todo en estos 2 próximos años van a estar a punto para ser cosechados, para recibir la palabra del reino, la palabra de tabernáculos, para salir de en medio de ellos y no ser partícipes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas, para salir del sistema religioso denominacional babilónico, que es babilónico. Continuamos. Pero no enfrentemos Juan 4:35 con Santiago 5:7, porque entonces tendremos un lado discutiendo contra el otro, cuando en realidad ambos tienen razón en su propio nivel. Apocalipsis 14, del 15 al 16, citado anteriormente, que decía, mete tu hoz y siega, no está hablando a nivel individual, es una profecía a largo plazo del fin del mundo. Mateo 13:39. ¿Qué tipo de cosecha es? Eso realmente depende de las personas de las que queramos hablar. La cosecha del campo, es decir, el mundo, como nos dice Mateo 13:38, comienza con la presentación de los primeros frutos, los vencedores, las primicias, cuando los hijos de Dios, los vencedores, se manifiesten después de la primera resurrección, serán las primicias de la cosecha general. Es decir, habrá un momento en que resucitan los muertos, reciben el cuerpo glorificado, los vencedores de todas las épocas anteriores, y a su vez los vencedores que están vivos en ese momento sobre la tierra también son transformados atómicamente, es decir, en las partes más pequeñas de su ser, y reciben sus cuerpos glorificados y entonces se manifiestan en la tierra y lógicamente eso va a tener un impacto y van a tener grandes cosechas porque ellos van a ir con una unción y reflejando al Hijo de Dios tal como es, sin imperfecciones. Es por eso que Apocalipsis 14 del 1 al 5 habla de la manifestación de los vencedores. Presentar las primicias siempre marca el inicio de una cosecha. Luego, inmediatamente en el versículo 6, Juan habla de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Esa es la cosecha general del campo, entre comillas, que es el mundo. Esa predicación provoca el colapso final de Babilonia en el versículo 8. La Babilonia no la va a tirar, como hemos dicho otras veces, ni Trump, ni un nuevo sistema, ni un partido político, ni la iglesia, ni ninguna cosa de esas. Va a ser esa manifestación de los vencedores con sus cuerpos glorificados, predicando el Evangelio, y ese Evangelio del reino va a ser lo que tumbe y haga colapsar a Misterio Babilonia. Un agricultor cosecha trigo para hacer pan con él, no para destruir la cosecha. Asimismo, Dios es un agricultor que envía a sus ángeles a cosechar su campo, el mundo. Si bien es cierto que primero se quita la cizaña, Mateo 13 del 24 al 30, ojo, que otros están diciendo que primero se van los buenos. No, lo que primero se quita es la cizaña. No debemos pensar en la cizaña como todos los no cristianos. La cizaña es la imitación del trigo, es decir, que hay mucha cizaña entre lo que se llama la cristiandad. La cizaña se parece al trigo y solo se puede distinguir en el tiempo de la cosecha. Vamos a ver quién es quién. Por fin,
quién verdaderamente está siguiendo al Señor o quién simplemente es una falsa imitación del cristianismo, de los cristianos. En ese momento los granos de trigo son pesados y hacen que la caña de trigo se doble por el peso del grano lleno en la espiga. Ahí vamos a ver cuando los cuello erguidos no se doblan. Esos son la cizaña, ¿verdad? En cambio, los humildes, los maduros, los que tienen lleno grano en su espiga y no lleno hueco, entonces ese peso, el peso de gloria, la humildad, les hace inclinar, ser humildes. Qué hermosa imagen. La cizaña tiene una semilla pequeña, negra y venenosa, que es liviana y se puede ver fácilmente sobre el trigo en el momento de la cosecha. La cizaña son aquellos que dicen ser los elegidos de Dios, pero que son solo imitadores, cuyas doctrinas son venenosas. Son los seguidores de la vieja Jerusalén, la ciudad sangrienta, es decir, el sionismo y los cristianos sionistas, que están haciendo el trabajo al enemigo sin darse cuenta. Algunos son cristianos, pero están tan cegados, tienen unas doctrinas tan corrompidas que le están haciendo la cama al enemigo. Más que los de la Nueva Jerusalén, la verdadera ciudad de paz. Repetimos, son los seguidores de la vieja Jerusalén, la ciudad sanguinaria, aquellos que esperan la reanudación de los sacrificios y el templo, y que los judíos van a ser la preeminente, que van a gobernar la tierra y todo eso. Eso. Son mellizos como Jacob y Esaú, lo que dificulta que la mayoría de la gente los distinga. La eliminación de la cizaña precederá a la cosecha real. Ese tiempo está casi aquí mismo. Recogiendo las primicias. Antes de que pueda tener lugar cualquier cosecha, las primicias deben ser ofrecidas a Dios para santificar o autorizar que se pueda cosechar el resto. Por esta razón, los vencedores son llamados a las primicias para Dios, son llamados las primicias para Dios y para el Cordero. En Apocalipsis 14:14 no se siegan como parte de la cosecha general en el resto del capítulo. En cambio, son reunidos según Mateo 24:30-31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y así Apocalipsis 14:14 representa a uno como un hijo del hombre que viene sobre una nube blanca. El evento descrito es una reunión de sus elegidos, y por esta razón los ángeles son enviados con gran trompeta. El momento de la primera resurrección, que incluye solo a estos elegidos, que son los vencedores, es en la fiesta de las trompetas, que conmemora la construcción de las dos trompetas de plata en Números 10 del 1 al 4. Josefo lo describe de esta manera. Además, Moisés fue el inventor de la forma de su trompeta, que era de plata. Habiéndose hecho dos de ellas, solo una sonaba cuando requerían que la gente se reuniera en congregaciones. Cuando la primera de ellas diera la señal, los jefes de las tribus se reunirían y consultarían sobre los asuntos que les pertenecían propiamente. Pero cuando ambas daban la señal, llamaban a la multitud. Es decir, cuando sonaba una trompeta, era un llamado a los líderes. Cuando sonaban las dos trompetas, entonces llamaban a toda la multitud, a toda la congregación. Cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos en 1 Tesalonicenses 4:16, dijo que los muertos se levantarían con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La palabra para trompeta es singular,
mostrando que esto era para reunir solo a los líderes, no a la congregación como a un todo. Asimismo, en 1 Corintios 15:52, Pablo vuelve a hablar de la resurrección de los muertos y la transformación de los vencedores vivos al final, a la final trompeta, a la final trompeta en singular, no a las trompetas, que sería un llamado para todos. Por lo tanto, este llamado a la primera resurrección es exclusivamente para las primicias, para los vencedores. Pablo no explicó la diferencia entre la primera resurrección, la mejor resurrección o la exanastasis en griego, y la resurrección general, pero Juan sí lo hace en Apocalipsis 20, cuando escribe sobre dos resurrecciones separadas por 1000 años. El asunto es que en Mateo 24, del 30 al 31, Jesús habló de una trompeta también en singular que se usaría para reunir a sus escogidos, es decir, los vencedores, que son los líderes de la congregación. A los escogidos muchos son llamados, pero pocos los escogidos. O sea que tanto Jesús como Juan nos están explicando que este es un llamado solo a los vencedores. Si extendemos este tema más allá del alcance de Apocalipsis 14, podemos identificar esa reunión más ampliamente con la cosecha de cebada. La cebada representa siempre a los vencedores porque madura antes que el trigo. Esa es la primera de las cosechas, la de cebada. Juan en realidad estaba viendo tres cosechas distintas en este capítulo, tratando con tres grupos diferentes de personas. Ojo que esto es importante. La cebada representa a los vencedores, el trigo representa a la iglesia en general o a la iglesia como un todo, a los restantes. Y las uvas representan al resto de la creación, que no se desprecian, se hace vino con ellas para la mesa del Señor. Se avienta la cebada, que es un juicio, digamos, más liviano, se trilla el trigo, un juicio más violento, y se pisan las uvas, todavía más violencia. Cada cosecha es tratada con una manera de juicio cada vez más violenta, pero el propósito final es extraer lo bueno para usarlo en la mesa de la comunión de Dios. Al final, Dios obtiene su pan sin levadura, que es la cebada, su pan con levadura, que es el trigo, y el vino, que son las uvas. Este es el esquema básico del plan divino por el cual se propone restaurar su creación completa. Segando el trigo. Apocalipsis 14 del 15 al 16 representa una escena de cosecha de trigo espiritual. Dice el versículo 15, y otro ángel salió del templo clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y siega, porque la hora de segar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. No se nos dice específicamente lo que se cosecha en ese momento, lo que se cosechó, pero los siguientes versículos nos hablan de una segunda cosecha de uvas. La primera cosecha, pues, debe ser el trigo, que llega siempre en el momento de Pentecostés. Jesús habló de esta cosecha del trigo en una parábola en Mateo 13 del 24 al 30. En la parábola, un hombre sembró buena semilla en su campo. Mateo 13, 24. El versículo 26 nos dice que era trigo, y por esto sabemos que esta parábola del reino se trata principalmente de la iglesia en la era de Pentecostés. Vea mi libro El trigo y los asnos de Pentecostés. Como siempre, les emplazo al blog Tabernáculos para que puedan descargarlo allí gratuitamente. Entonces, el campo de trigo es corrompido por la cizaña, sembrada por un enemigo. Se da la orden, se da la orden de dejar que ambos crezcan juntos hasta el momento de la cosecha, cuando puedan distinguirse por su fruto.
Luego la cizaña se retira del campo de trigo antes, subrayado eso de antes, de que se coseche el trigo, es decir, se siega la cizaña y se retira. Como dice el texto, recoged primero, subrayado primero, la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Mateo 13:30. Se da cuenta cómo hemos entendido durante muchos años cuando estábamos en Pentecostés ese texto de forma errónea. Se nos decía que lo primero era recogida la cosecha del trigo, es decir, que la iglesia que se iba en un rapto a tocar arpas allí en el cielo, y sin embargo se quedaban aquí los malos para disfrutar la tierra a sus anchas. Una cosa que era completamente al contrario de lo que dice la Escritura, que es al revés exactamente. Jesús luego explica el tiempo de la cosecha diciendo en el versículo 39, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Este es el marco de tiempo cubierto en Apocalipsis 14 del 15 al 16. Cuando las diversas bestias han terminado su tiempo asignado para gobernar la tierra, finalmente llega el tiempo de la siega. La cizaña venenosa que apareció como trigo falsificado en la iglesia será identificada y separada para juicio. Asimismo, al mismo tiempo, las obras de la iglesia también serán probadas por el mismo fuego. Pablo dice en 1 Corintios 3:13, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. El versículo 15 dice, si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego, por los pelos. El ángel mencionado en Apocalipsis 14:15 no parece recoger ninguna cosecha él mismo. En cambio se le ve clamando al que es como un hijo del hombre. Ya sabíamos que son los vencedores, unidos a la cabeza para que meta su hoz. Él es el ángel trillador que muele el trigo, que debe esperar que la cosecha sea segada antes de poder hacer su tarea asignada. Lógicamente, antes que moler hay que segar. Según mi propia revelación personal de Stephen Jones, este es el mismo ángel que trajo juicio a Israel en 2 de Samuel 24, pero cuyo juicio fue detenido, es decir, limitado, por el altar apresuradamente construido por David en la era de Arauna en Jerusalén, 2 de Samuel 24:16. Dicho altar profetizaba de la cruz, donde Jesús sería ofrecido como sacrificio por el pecado para detener el juicio. En el tiempo de David, el ángel trillador se paró junto a la era cuando le dijeron, ya es suficiente. Muchos años después, cuando Jesús completó su sufrimiento en la cruz, quizás en ese mismo lugar, dijo, consumado es, Juan 19:30. Tal vez en Apocalipsis 14:15, el ángel trillador todavía estaba operando bajo esa orden de cesar cuando fue llamado por el Hijo, cuando llamó al Hijo del Hombre para que metiera su hoz. Sentado, sin que el otro metiera la hoz, no tenía nada que trillar, pero entendió que su trabajo continuaría al final de la era. Llegamos ahora a otro ángel que preside el lagar de Dios, representando la vendimia en la tierra. Y ese, pues, es el capítulo 14 que Dios mediante veremos mañana, espero también con el capítulo 15, que se titula, vamos a ver, el cántico de los vencedores. Bueno, pues eso ha sido todo por ahí, queridos amigos y hermanos. Espero que estén disfrutando este estudio de Apocalipsis tan esclarecedor, tan aplicado a los acontecimientos reales, históricos que estamos viviendo y que se vivieron y que nos limpian muchas legañas que teníamos en los ojos. La luz de tabernáculos, la luz de la Shekinah, es mucho más potente que la luz de la menorá que está en el lugar santo, que representa la era de Pentecostés. Hasta el próximo día, pásenlo bien.
Thank you.